Mi esposa me echó por su hijo. Le di el divorcio y él enloqueció. Berta me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía y dijo las palabras que destruirían 10 años de matrimonio. Baltasar, necesito que te vayas de la casa. Emanuel te necesita más que tú. Estábamos en el comedor familiar, rodeados de los platos de la cena que acabábamos de terminar. Su hijo de 23 años, Emanuel, estaba sentado a su lado con una sonrisa apenas disimulada. Acababa de regresar de la universidad después de ser expulsado por tercera vez, esta vez por vender respuestas de exámenes. Yo había pagado esa universidad. Había pagado las 3 universidades de las que lo expulsaron. ¿Me estás pidiendo que abandone mi propia casa? La casa que compré hace 8 años, pregunté manteniendo la voz tranquila aunque sentía el pecho apretado. Berta levantó la barbilla con esa actitud defensiva que había perfeccionado en los últimos meses. Emanuel está pasando por un momento difícil. Necesita su espacio, necesita sentirse apoyado. Tú siempre estás trabajando de todos modos. Miré a Emanuel. Estaba recostado en la silla con los brazos cruzados, mirándome con desprecio abierto. Este tipo había vivido en mi casa desde que me casé con su madre hace 10 años. Tenía 13 cuando llegué a sus vidas. Nunca trabajó un solo día. Nunca pagó un solo peso de renta. Yo financié sus coches, sus salidas, sus múltiples intentos universitarios fallidos. Y ahora su madre me pedía que me fuera de mi propia casa por él. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Berta evitó mi mirada. No lo sé. 1 mes, tal vez 2. Solo hasta que Emanuel encuentre trabajo y pueda mudarse. Solté una risa seca. Emanuel había estado buscando trabajo durante 3 años. Cada vez que conseguía una entrevista, encontraba alguna excusa para no ir. El último empleo le duró 4 días antes de renunciar porque el jefe era irrespetuoso. El jefe le había pedido que llegara a tiempo. Está bien, dije levantándome de la mesa. Me voy. Berta pareció sorprendida por mi calma. ¿De verdad? Sí, me voy esta noche. Pero hay algo que necesitas saber. Esta casa está a mi nombre. Solo a mi nombre. La compré 2 años antes de conocerte. Así que cuando dices que me vaya, técnicamente me estás pidiendo que los deje vivir en mi propiedad gratis. El rostro de Berta palideció. Baltasar, no seas así. Somos familia. Tienes razón, éramos familia. Pasado. Porque una familia no echa a uno de sus miembros por un vago de 23 años que nunca ha aportado nada. Me fui esa noche. Empaqué mi ropa, mis documentos importantes, y me registré en un hotel. Al día siguiente llamé a un abogado. Quiero el divorcio, le dije, y quiero recuperar mi casa. El abogado, un hombre llamado Bruno Carvalho, revisó mis papeles. Esto va a ser sencillo. La casa está completamente a tu nombre. No hay bienes compartidos significativos. Si ella no pelea, puedes tener los papeles listos en 3 meses. Ella va a pelear, le advertí. Tiene a su hijo en mi casa, y él no va a querer irse. 2 semanas después, Berta recibió los papeles del divorcio. Me llamó gritando. ¿Divorcio? ¿Estás hablando en serio? Absolutamente en serio. Me pediste que me fuera, me fui. Ahora quiero mi casa de vuelta. Baltasar, solo te pedí un poco de espacio temporal. No puedes destruir nuestro matrimonio por esto. Tú destruiste nuestro matrimonio cuando elegiste a tu hijo adulto sobre tu esposo. Y no fue solo esta vez, Berta. Han sido 10 años de esto. 10 años de poner a Emanuel primero. 10 años de justificar cada fracaso suyo, cada mentira, cada manipulación. Me colgó. 3 días después apareció en mi oficina. Llevaba maquillaje corrido, como si hubiera estado llorando. Por favor, necesitamos hablar. No hay nada que hablar. Los papeles son claros. Se sentó en la silla frente a mi escritorio sin que la invitara. Emanuel está muy molesto. Dice que le prometiste ayudarlo a abrir su negocio. Nunca le prometí nada. Le sugerí que buscara trabajo primero, que aprendiera responsabilidad. Él escuchó lo que quiso escuchar. Berta se inclinó hacia adelante. Si realmente te divorcias de mí, voy a pelear por la mitad de la casa. Mi abogado dice que tengo derecho. Tu abogado te está mintiendo o tú le mentiste a él. Esa casa la compré en 2008, antes de conocerte. Tengo las escrituras, los recibos, todo. Durante nuestro matrimonio solo pagué la hipoteca que ya existía. No hay comunidad de bienes sobre esa propiedad. Su rostro se descompuso.
Pero vivimos ahí 10 años. Eso tiene que contar para algo. Cuenta. Cuenta como 10 años de hospitalidad que estoy terminando ahora. Tienes 30 días para desocupar. Si no lo hacen voluntariamente, iniciaré un proceso de desalojo. Se levantó bruscamente. Eres un monstruo. No. Soy un hombre que finalmente entendió que estaba casado con alguien que nunca me vio como prioridad. Salió dando un portazo. Los siguientes días fueron una guerra de mensajes. Berta me enviaba textos largos alternando entre súplicas y amenazas. Emanuel me mandaba mensajes insultantes llamándome fracasado, egoísta, mal hombre. Los bloqueé a ambos y me comuniqué solo a través de mi abogado. Cumplido el plazo de 30 días, Berta y Emanuel seguían en la casa. Procedí con el desalojo legal. El día de la audiencia, ambos aparecieron con un abogado barato que intentó argumentar derechos de posesión. El juez revisó los documentos, escuchó ambas partes durante 15 minutos y falló a mi favor. Tienen 15 días para desalojar la propiedad o serán removidos por la fuerza. La casa pertenece al señor Gómez. No hay ningún derecho conyugal sobre ella. Berta salió de la sala llorando. Emanuel me fulminó con la mirada. Esto no se va a quedar así, susurró al pasar junto a mí. Adelante, respondí. Ya perdiste. 12 días después recibí una llamada de mi vecino Benjamín. Baltasar, hay algo raro pasando en tu casa. ¿Qué tipo de raro? Están sacando cosas, muebles, electrodomésticos. Acabo de ver cómo cargaban tu televisor en una camioneta. Llamé a la policía inmediatamente. Cuando llegué a la casa con 2 patrullas, encontré a Emanuel y 3 amigos suyos cargando mis pertenencias en una camioneta rentada. Al ver la policía, los amigos soltaron una lámpara que se hizo pedazos contra el piso. Los oficiales detuvieron a todos. Esto es robo, le expliqué al oficial a cargo, mostrándole las escrituras y la orden de desalojo. Ellos no tienen derecho a estar aquí ni a llevarse nada. Emanuel gritaba desde las esposas. ¡Es mi casa! Viví aquí 10 años. El oficial ni siquiera lo miró. Joven, está cometiendo allanamiento de morada y robo. Tiene derecho a permanecer en silencio. Berta apareció 1 hora después. Al ver a su hijo esposado en el patrullero, comenzó a gritar. ¡Suéltenlo! ¡Él no hizo nada malo! Señora, cálmese o también será arrestada, le advirtió un oficial. Se desplomó en el jardín llorando. Yo estaba adentro haciendo inventario de lo que habían intentado robar. Faltaba la televisión de 65 pulgadas. Faltaban 2 laptops. Faltaba el equipo de sonido. Faltaban herramientas del garaje. Todo estaba documentado. Todo tenía valor. Todo sería agregado a los cargos. Emanuel pasó la noche en la cárcel. Berta tuvo que pedir dinero prestado a su hermana para pagar la fianza al día siguiente. El abogado que contraté para el divorcio me llamó. Baltasar, esto se puso serio. Están hablando de presentar cargos criminales contra el hijastro. ¿Quieres proceder? Absolutamente. Intentó robar de mi casa. Hay que haber consecuencias. 2 semanas después, Emanuel enfrentaba cargos por robo e invasión de propiedad. Berta gastó todos sus ahorros en otro abogado, uno mejor esta vez, pero los hechos eran los hechos. Había video de seguridad de mis vecinos mostrando a Emanuel cargando mis cosas. El divorcio se finalizó primero, sin bienes que dividir, sin hijos en común, sin razones para pelear. El juez firmó los papeles y nuestro matrimonio de 10 años terminó en una sala gris un martes por la mañana. Berta ni siquiera me miró. Tenía los ojos hinchados, la ropa arrugada. Se veía 10 años más vieja que la última vez que la vi. Mientras salíamos de la corte, me alcanzó en el pasillo. Baltasar, por favor. Emanuel va a ir a la cárcel si no retiras los cargos. Ese es su problema, no el mío. Por favor. Es mi hijo. Sé que cometió un error, pero no merece esto. Me detuve y la miré realmente por primera vez en semanas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Berta? Tú crees que el amor significa proteger a alguien de las consecuencias de sus acciones. Yo creo que el amor significa dejar que enfrenten esas consecuencias para que aprendan. Emanuel tiene 23 años. Ya es tiempo de que crezca. Pero va a tener antecedentes. No va a conseguir trabajo. Nunca ha querido conseguir trabajo. Esto no va a cambiar eso. Lo que podría cambiar algo es que finalmente experimente que sus acciones tienen consecuencias reales. Me alejé. Detrás escuché su llanto, pero no me detuve. El juicio de Emanuel fue rápido. Con las pruebas en video y el testimonio de los oficiales,
Su abogado le aconsejó declararse culpable a cambio de una sentencia reducida: 6 meses de cárcel, 2 años de libertad condicional, y tenía que pagar restitución por los daños y el valor de lo robado. El juez fue claro: joven, tiene 23 años. Es tiempo de que madure. Esta es su oportunidad de cambiar de rumbo. La próxima vez no será tan indulgente. Berta tuvo que mudarse con su hermana Benedita. Perdió la casa, perdió a su esposo, y ahora su hijo estaba en la cárcel. Me enteré por conocidos mutuales que había conseguido trabajo como secretaria en una clínica dental. El salario era menos de la mitad de lo que yo ganaba. Ya no podía mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado durante nuestro matrimonio. 6 meses después de que todo terminó, estaba en un café cuando la vi. Berta entró con Benedita, ambas cargando bolsas de compras del mercado. Se veía cansada pero más delgada. El cabello lo tenía recogido de manera simple. Nuestras miradas se cruzaron. Por un momento pensé que se acercaría, pero Benedita le tocó el brazo y la guió hacia una mesa en la otra esquina. Las observé durante un momento. Berta sacó su teléfono y revisó algo. Probablemente mensajes de Emanuel, que ya habría salido de la cárcel. Me pregunté si él habría cambiado, si la experiencia le habría enseñado algo. Lo dudaba. Pagué mi café y salí sin mirar atrás. Mi vida siguió adelante de maneras que nunca imaginé. Recuperé mi casa y la redecoré completamente, eliminando cada rastro de Berta y Emanuel. Pinté las paredes, cambié los muebles, convertí la habitación de Emanuel en una oficina. El lugar se sentía mío nuevamente. Conocí a alguien nuevo 6 meses después del divorcio. Se llamaba Eduarda y trabajaba como arquitecta. La conocí en una exposición de arte. Era independiente, tenía su propio departamento, su propio coche, su propia vida. No tenía hijos. No tenía ex-drama. Solo tenía una sonrisa honesta y una conversación interesante. Nuestra primera cita fue en un restaurante italiano. Le conté sobre mi divorcio, sobre Berta y Emanuel. Esperaba juicio o al menos incomodidad, pero Eduarda solo asintió. Hiciste lo correcto. Un matrimonio no puede funcionar cuando uno de los dos pone a otra persona por encima de la relación. Y un hijastro adulto que no contribuye es un parásito, no un hijo que necesita apoyo. Supe en ese momento que esto podría ser algo real. Pasó un año. Emanuel salió de la cárcel y, según supe por conocidos, consiguió trabajo en un taller mecánico. No le duró. Renunció a los 2 meses por conflictos con el supervisor. Berta seguía trabajando en la clínica dental. Seguían viviendo con Benedita. El espacio era estrecho, 2 habitaciones pequeñas para 3 adultos. Emanuel dormía en el sofá. Benedita me lo contó todo un día que nos encontramos en el supermercado. Tu ex esposa se ve miserable, me dijo. Emanuel la está volviendo loca. No trabaja, no ayuda con los gastos, solo se queja de que la vida es injusta. ¿Y ella todavía lo defiende?, pregunté. Por supuesto. Es su hijo, pero veo en sus ojos que se arrepiente. Se arrepiente de haberte dejado ir. Benedita suspiró. Le dije desde el principio que estabas cometiendo un error, que tú eras un buen hombre. Pero ella estaba ciega con Emanuel. Pensaba que ser buena madre significaba darle todo sin límites. No respondí. No había nada que decir. Eduarda y yo nos mudamos juntos después de 1 año y medio de relación. Alquiló su departamento y se vino a mi casa, nuestra casa ahora. Fue ella quien sugirió que adoptáramos un perro, un labrador negro llamado Bruno, que llenó el lugar de energía y alegría. Las mañanas eran tranquilas. Eduarda hacía café mientras yo preparaba el desayuno. No había gritos, no había demandas. No había dramas. Solo 2 personas adultas construyendo una vida juntos basada en respeto mutuo. Un sábado, 2 años después del divorcio, sonó mi timbre. Abrí la puerta y encontré a Emanuel parado ahí. Se veía más delgado, con la barba descuidada y ojeras profundas. Necesito hablar contigo, dijo sin saludar. No tenemos nada de qué hablar, por favor, solo 5 minutos. Eduarda apareció detrás de mí. ¿Quién es? Mi ex hijastro. Emanuel la miró con resentimiento obvio. Así que ya tienes reemplazo. Eduarda no es reemplazo de nadie. Es mi pareja. Emanuel se metió las manos en los bolsillos. Mira, vengo a pedirte disculpas. Por lo que pasó. Por intentar robar tus cosas. Estaba enojado y confundido. ¿Y? No hay y. Solo quería que supieras que lo siento. Asentí. Está bien, disculpa aceptada. ¿Algo más?
Se mordió el labio. La verdad es que sí. Necesito ayuda. Necesito dinero. Mi mamá y yo estamos pasando por un momento muy difícil. Vivimos con mi tía y ella ya no nos quiere ahí. Si pudieras prestarnos algo, solo para el depósito de un departamento pequeño. Cerré la puerta casi completamente dejando solo una rendija. Emanuel, voy a ser muy claro. No te voy a prestar dinero. No te voy a ayudar a conseguir departamento. No voy a rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. Tú y tu madre me sacaron de mi propia casa. Me faltaron al respeto. Intentaste robarme. Ahora estás enfrentando la vida real y no me corresponde salvarte, pero mi mamá no tiene la culpa. Ella solo me estaba apoyando. Tu mamá eligió apoyarte a ti sobre su matrimonio. Esa fue su decisión. Ahora está viviendo con las consecuencias. Igual que tú. Emanuel apretó los puños. Sabía que eras un maldito egoísta. Solo viniste a confirmar lo que siempre pensé. No, viniste porque pensaste que podías manipularme como siempre lo hiciste. Pero yo ya no soy el hombre que aguantaba todo por mantener la paz. Ahora tengo límites, y tú estás del otro lado de ellos. Cerré la puerta. Lo escuché gritar algo desde afuera, pero no distinguí las palabras. Eduarda me abrazó por detrás. ¿Estás bien? Perfectamente bien. Esa noche, Berta me llamó. Fue la primera vez que escuchaba su voz en casi 2 años. Baltasar, Emanuel me dijo que vino a verte. ¿Es cierto que no vas a ayudarnos? Completamente cierto. Por favor. Sé que cometí errores, sé que te lastimé. Pero estamos desesperados. Benedita nos va a echar en 2 semanas. No tengo a dónde ir. Berta, durante 10 años yo te ayudé. Te ayudé a ti, ayudé a Emanuel, pagué por todo. Y cuando necesitabas elegir entre tu familia y tu hijo adulto que nunca maduró, elegiste a él. Ahora están experimentando la vida sin mi apoyo financiero. Esto no es crueldad de mi parte, es simplemente la realidad. Pero no tengo dinero para un departamento. Consigue un segundo trabajo. Haz lo que el resto de las personas hacen cuando necesitan dinero. Pero tengo 45 años. No puedo trabajar 2 empleos. Entonces reduce tus gastos. Comparte un cuarto con Emanuel. Vive en algo más pequeño. Encuentra soluciones. Pero no me pidas a mí que sea tu solución porque ese capítulo terminó. Colgó sin despedirse. Eduarda estaba sentada en el sofá observándome. Cada vez que hablas con ellos te pones tenso. Lo sé. Deberías bloquearlos completamente. Ya lo hice una vez. Cambiaron de números. Pues cámbialo tú. Tenía razón. Al día siguiente cambié mi número de teléfono. Solo se lo di a personas cercanas, familia directa, amigos verdaderos. Berta y Emanuel quedaron completamente cortados de mi vida. 3 meses después me enteré por Benedita que habían conseguido un pequeño departamento en una zona alejada de la ciudad. Era un lugar modesto, un ambiente único, con baño compartido con otros inquilinos. Emanuel seguía sin trabajo estable. Berta trabajaba turnos dobles en la clínica para pagar la renta. La familia que alguna vez se sintió con derecho a echarme de mi propia casa, ahora vivía en condiciones que nunca imaginaron para ellos mismos. No sentí satisfacción al escucharlo, no sentí venganza cumplida. Solo sentí indiferencia. Ellos habían tomado sus decisiones. Yo había tomado las mías. Y ahora cada uno vivía con las consecuencias. Eduarda y yo nos comprometimos en nuestro 3er aniversario. Fue una propuesta simple en la casa, con Bruno como testigo. Ella dijo que sí sin dudarlo. No necesitábamos gran ceremonia, no necesitábamos drama, solo nos necesitábamos el uno al otro y eso era suficiente. La boda fue pequeña, 30 personas en un jardín, mi familia, sus amigos, algunos colegas. Nada ostentoso, nada exagerado. Solo una celebración honesta de 2 personas que decidieron construir algo real juntos. Durante el brindis, mi hermano Benjamín se levantó. Conozco a Baltasar desde siempre. Lo vi pasar por momentos muy oscuros hace unos años. Lo vi aguantar cosas que nadie debería aguantar. Y lo vi tomar la decisión más difícil de su vida cuando se alejó de una situación tóxica. Hoy lo veo feliz. Realmente feliz. Y eso es todo lo que importa. Eduarda apretó mi mano bajo la mesa. 5 años después del divorcio, mi vida era irreconocible comparada con lo que fue. Tenía una esposa que me respetaba, una casa llena de paz, un perro que me recibía con alegría cada tarde. Tenía amigos verdaderos, proyectos que me emocionaban,
mañanas sin ansiedad. No sabía qué había sido de Berta y Emanuel. No preguntaba, no buscaba información. Ellos eran parte de un pasado que había cerrado completamente. A veces, muy de vez en cuando, pensaba en aquella noche cuando Berta me pidió que me fuera de mi propia casa. Pensaba en cómo me sentí, la humillación, la rabia, la sensación de traición. Pero ya no dolía. Era solo un recuerdo lejano, como una cicatriz vieja que ya no molesta. La venganza que algunos esperaban que buscara nunca llegó. No la necesité. La mejor respuesta a su traición fue simplemente vivir bien sin ellos. 6 años habían pasado desde el divorcio cuando recibí una llamada inesperada en mi trabajo. Era de un hospital público del otro lado de la ciudad. Señor Gómez, llamamos porque figura como contacto de emergencia de la señora Berta Alves. Mi estómago se apretó. Ya no era Berta Gómez. Había vuelto a usar su apellido de soltera después del divorcio. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente automovilístico. Está estable, pero necesitamos que alguien venga a firmar algunos documentos. Su hijo Emanuel también está aquí, pero está siendo tratado por lesiones menores. Miré el reloj. Eran las 3 de la tarde de un miércoles. Eduarda estaba en una reunión con clientes. Le envié un mensaje rápido explicando la situación y manejé hacia el hospital. No sabía por qué seguía siendo contacto de emergencia después de tanto tiempo. Probablemente Berta nunca actualizó sus documentos. El hospital era un edificio gris de 5 pisos en un barrio que no conocía bien. Estacioné y entré a la sala de emergencias. El olor a desinfectante y enfermedad me golpeó inmediatamente. Busco información sobre Berta Alves, le dije a la recepcionista. Ella revisó su computadora. Habitación 212, segundo piso. Pero primero necesita hablar con la trabajadora social. Espere aquí. 10 minutos después apareció una mujer de unos 50 años con carpeta en mano. Señor Gómez, soy Benedita Pires, trabajadora social del hospital. No la misma Benedita, obviamente. Necesito hablar con usted sobre la situación de la señora Alves. ¿Es usted familiar? Ex esposo. Ya veo. Bueno, ella va a estar bien físicamente. Tiene una fractura en la muñeca izquierda y contusiones varias. Su hijo tiene un esguince en el tobillo. Pero hay otras complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? No tienen seguro médico. El tratamiento va a costar aproximadamente 15,000 pesos entre los dos. También el vehículo que conducían era muy viejo y no tenía seguro vigente. La otra parte está amenazando con demandar. Entiendo. ¿Y me están llamando por qué? Porque usted figura como contacto de emergencia y garante financiero en los archivos antiguos del hospital. Respiré profundo. Yo no soy responsable de sus deudas médicas. Nos divorciamos hace 6 años. No tengo ninguna obligación legal con ella. La trabajadora social asintió comprensivamente. Lo entiendo. Solo necesitaba informarle de la situación. ¿Quiere verla? Dudé. Parte de mí quería dar media vuelta y salir de ahí. Pero la curiosidad era más fuerte. Sí, la veré. La habitación 212 era pequeña con 2 camas. Berta estaba en la de la ventana con el brazo izquierdo enyesado. Se veía pálida y más delgada de lo que recordaba. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Baltasar. Viniste. Soy tu contacto de emergencia aparentemente, aunque no debería serlo. Me senté en la silla junto a la cama manteniendo distancia. ¿Qué pasó? Íbamos Emanuel y yo a una entrevista de trabajo para él. Un camión se pasó el alto y nos chocó del lado del conductor. El coche quedó destruido. Era mi único medio de transporte. ¿Emanuel está bien? Está en otra habitación. Solo fue el tobillo. Hubo un silencio incómodo. Finalmente Berta habló. Sé que no tienes ninguna razón para ayudarme. Sé que te hice daño. Pero no tengo a nadie más. Benedita ya no me habla. Mi familia me dio la espalda cuando me divorcié de ti. Emanuel no puede trabajar y yo perdí mi empleo en la clínica hace 3 meses. ¿Perdiste tu trabajo? Me enfermé. Diabetes. Empecé a faltar mucho y me despidieron. No he podido conseguir otro empleo desde entonces. Ahora tengo esta deuda del hospital, no tengo coche, y en 2 semanas nos van a desalojar del departamento por falta de pago. Escuché sus palabras, pero no sentí la compasión que probablemente esperaba. Solo sentí una confirmación de lo que siempre supe. Emanuel nunca iba a madurar mientras ella siguiera rescatándolo.
y ella nunca iba a aprender mientras esperara que otros la rescataran a ella. No puedo ayudarte, Berta, ni siquiera con la deuda del hospital. El hospital tiene programas de asistencia para personas sin recursos. Habla con la trabajadora social, pero yo no voy a pagar. Sus lágrimas cayeron libremente ahora. Vamos a quedar en la calle, Emanuel y yo. ¿A dónde vamos a ir? Eso lo deberías haber pensado hace 6 años cuando me echaste de mi propia casa por tu hijo. Las decisiones tienen consecuencias, Berta. Ahora las estás viviendo. Me levanté para irme. Por favor, solo esta vez. Te prometo que nunca más te voy a pedir nada. Ya escuché esa promesa antes. La respuesta sigue siendo no. Salí de la habitación sin mirar atrás. En el pasillo me encontré con Emanuel. Cojeaba apoyándose en muletas y tenía un moretón feo en la mejilla. Al verme su expresión se endureció. Así que sí viniste. Pero no vas a ayudar, ¿verdad? No, eres basura. Siempre lo fuiste. Por eso mi mamá te dejó. Berta no me dejó, Emanuel. Yo me fui después de que ella me echara de mi propia casa por ti. Y la única basura aquí es un hombre de 29 años que sigue dependiendo de su madre enferma, en lugar de conseguir un trabajo y mantenerla a ella. Su rostro se puso rojo. No sabes nada de mi vida. Sé que has tenido 6 años para cambiar y sigues siendo el mismo parásito. Sé que tu madre está enferma y endeudada por tu culpa. Sé que podrían haber evitado este accidente si tú tuvieras un trabajo y pudieras pagar un seguro de coche decente. Levantó una muleta como si fuera a golpearme. Un guardia de seguridad apareció inmediatamente. ¿Hay algún problema aquí? Emanuel bajó la muleta respirando pesadamente. Ningún problema. Este señor ya se va. Tenía razón. Me fui. En el estacionamiento llamé a Eduarda. ¿Cómo estuvo? Tal como imaginé. Berta endeudada, enferma, a punto de quedar en la calle. Emanuel todavía sin trabajo, todavía culpando a todos menos a sí mismo. ¿Y tú? Tranquilo. Sé que suena cruel, pero ya no es mi problema. No suena cruel. Suena a límites saludables. Esa noche, mientras cenábamos, Eduarda me preguntó algo que me hizo pensar. ¿Crees que alguna vez van a cambiar? No. Emanuel tiene casi 30 años. Si no ha madurado a esta altura, no lo va a hacer. Y Berta eligió criar a un hijo dependiente. Ahora está viviendo con un adulto que no puede cuidarse a sí mismo, y mucho menos a ella. 2 semanas después, supe por conocidos que efectivamente los habían desalojado del departamento. Benedita, la hermana de Berta, finalmente cedió y los dejó volver a su casa, pero con condiciones estrictas. Emanuel tenía que conseguir trabajo en 30 días o se iba. Berta tenía que contribuir con lo que pudiera de asistencia social. No iban a tener habitación propia, dormirían en el sofá de la sala. Los meses pasaron. Eduarda quedó embarazada y la noticia llenó nuestra casa de una alegría que nunca creí posible. Íbamos a tener una hija. La íbamos a llamar Eva. Preparamos la que había sido la oficina convirtiéndola en un cuarto de bebé. Pintamos las paredes de amarillo suave, armamos la cuna, llenamos el espacio de amor. Una tarde de sábado, mientras Eduarda y yo comprábamos cosas para el bebé en una tienda departamental, los vi. Berta y Emanuel estaban en la sección de ofertas. Berta empujaba un carrito con artículos básicos, cosas baratas. Emanuel caminaba detrás de ella con expresión amargada. Se veían cansados, derrotados. Berta había envejecido notablemente. El cabello ahora tenía más gris que castaño. Se movía lentamente, como si cada paso le doliera. Emanuel seguía sin afeitar, con ropa arrugada que había visto mejores días. Eduarda apretó mi mano. ¿Son ellos? Sí. ¿Quieres que nos vayamos? No. Tienen tanto derecho a estar aquí como nosotros. Seguimos comprando. Eduarda eligió una preciosa mantita rosa para Eva. Yo cargaba bolsas con ropa de bebé, juguetes, todo lo necesario para recibir a nuestra hija. En la fila para pagar, quedamos 2 filas al lado de Berta y Emanuel. Berta me vio. La vi tragar saliva, sus ojos bajando a la panza de Eduarda, que ya era notable. Algo cruzó su rostro. ¿Envidia? ¿Arrepentimiento? No lo sé. Emanuel también nos vio, pero desvió la mirada rápidamente. Pagamos nuestras cosas y salimos. En el coche, Eduarda estaba callada. ¿Qué estás pensando?, preguntó. Estoy pensando en lo diferente que es mi vida ahora comparada con la que tenía con ella. Con Berta todo era drama, conflicto, estrés. Contigo todo es paz.
¿Te sientes mal por ellos? Eduarda preguntó cuidadosamente. No. Siento indiferencia. Y creo que esa es la prueba de que finalmente los superé. Si sintiera lástima, significaría que todavía me importan. Si sintiera satisfacción por su sufrimiento, significaría que todavía tengo resentimiento. Pero solo siento nada. Eva nació en una mañana de primavera. Pesó 3 kilos 200 gramos y tenía los ojos de su madre. Sostenerla por primera vez fue como sostener el futuro. Todo el dolor del pasado, toda la traición, todo el sufrimiento, de repente tuvo sentido porque me había traído hasta este momento. Si Berta no me hubiera echado, yo nunca habría conocido a Eduarda. Nunca habría tenido a Eva. Nunca habría construido esta vida. Los primeros meses con Eva fueron agotadores pero maravillosos. Noches sin dormir, pañales, llantos, pero también sonrisas, primeros sonidos, la forma en que se acurrucaba contra mi pecho. Eduarda era una madre increíble, paciente, amorosa, presente. Yo hacía todo lo posible para ayudar. Compartíamos las responsabilidades equitativamente. Era una familia real, algo que nunca tuve con Berta. Un día, cuando Eva tenía 6 meses, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Emanuel. Necesito hablar contigo. Es urgente. Sobre mi mamá. No respondí. 5 minutos después, otro mensaje. Por favor. Está muy enferma. Está en el hospital otra vez. Necesita diálisis. Los riñones le están fallando. Sentí un pequeño tirón en el pecho, pero lo ignoré. Bloqueé el número. Eduarda me vio hacerlo. ¿Berta? Emanuel. Dice que está muy enferma. ¿Vas a ir? No. Ya no es mi responsabilidad. Eduarda asintió. Solo asegúrate de que sea tu decisión, no tu rabia. No estoy enojado. Simplemente elegí no estar involucrado. Hay una diferencia. Esa noche, mientras acostaba a Eva, pensé en Berta en un hospital necesitando diálisis. Pensé en Emanuel probablemente sentado junto a ella sin saber qué hacer. Pensé en cómo su vida se había desmoronado pieza por pieza. Y luego pensé en mi hija durmiendo pacíficamente en mis brazos. Pensé en Eduarda preparando café en la cocina. Pensé en la vida que había construido desde las cenizas de mi matrimonio fallido. No les debía nada a Berta y Emanuel. Les había dado 10 años de mi vida, mi dinero, mi paciencia, mi hogar. Ellos habían elegido echarme. Ahora yo elegía seguir adelante sin ellos. 2 años pasaron. Eva crecía rápido, ya caminaba y decía palabras. La casa se llenó de juguetes, risas, vida. Eduarda y yo nos turnábamos para trabajar y cuidarla. Teníamos un sistema que funcionaba. Nunca volví a saber de Emanuel o Berta directamente. Pero en una ciudad pequeña, las noticias viajan. Me enteré que Berta estaba en diálisis 3 veces por semana, que había aplicado para la lista de trasplante de riñón, pero las probabilidades eran bajas por su edad y condición general, que Emanuel finalmente había conseguido un trabajo en un almacén, turno nocturno, salario mínimo, que seguían viviendo con Benedita, quien ahora tenía más de 60 años y estaba cansada de mantenerlos. Eva cumplió 3 años en una fiesta pequeña en nuestro jardín. Invitamos a niños de su guardería, algunos vecinos con hijos, familia cercana. Había globos, pastel, risas. La observé correr entre los otros niños con su vestido amarillo y sentí una gratitud profunda. Esta era la vida que merecía. Esta era la familia que merecía. Eduarda se acercó por detrás y me abrazó. ¿En qué piensas? En lo lejos que hemos llegado. En lo feliz que soy. Ella besó mi mejilla. Yo también. Esa noche, después de acostar a Eva, Eduarda y yo nos sentamos en el porche con vino. Había algo que quería preguntarte, dijo ella. Adelante. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo terminaron las cosas con Berta? Me refiero a si desearías haber manejado algo diferente. Lo pensé cuidadosamente. No. Fui firme pero justo. Puse límites que debía haber puesto años antes. ¿Y el hecho de que esté enferma ahora? ¿No te hace sentir culpable? ¿Por qué debería sentirme culpable? Yo no le causé la diabetes. No causé que sus riñones fallaran. Esas son consecuencias de su estilo de vida, su genética, su falta de cuidado médico apropiado. Eduarda asintió. Solo quería asegurarme de que estás en paz con tus decisiones. Estoy en paz. Berta hizo sus elecciones. Yo hice las mías. Ahora cada uno vive con las consecuencias.
Pasaron 6 meses más. Una tarde, mientras recogía a Eva de la guardería, una de las maestras me detuvo. Señor Gómez, hay algo que debería saber. Un hombre estuvo aquí esta mañana preguntando por Eva. Mi sangre se enfrió. ¿Qué tipo de hombre? Adulto, tal vez 30 años, sin afeitar, ropa descuidada. Dijo que era familia. Le dijimos que no podía acercarse sin estar en la lista de autorizados y se fue. Pero pensé que debía saberlo. Emanuel había intentado acercarse a mi hija. Esa noche presenté una orden de restricción contra Emanuel y Berta. Mi abogado Bruno, el mismo que manejó mi divorcio años atrás, procesó los papeles rápidamente. Baltasar, esto es serio. Si él se acercó a la guardería, muestra un patrón preocupante. Exacto. No quiero que estén cerca de mi familia. La orden fue aprobada en 3 días. Ni Emanuel ni Berta podían acercarse a menos de 200 metros de mí, Eduarda, Eva, nuestra casa o la guardería. Si lo hacían, serían arrestados inmediatamente. 2 semanas después, Emanuel violó la orden. Apareció en mi trabajo al mediodía. Entró a la recepción exigiendo verme. La recepcionista, entrenada en estos protocolos, llamó inmediatamente a seguridad y a la policía. Yo estaba en una reunión cuando me avisaron. Para cuando bajé, Emanuel ya estaba esposado en el lobby. Necesitaba hablar contigo, gritaba mientras los oficiales lo sacaban. Mi mamá se está muriendo. Necesita ayuda. No respondí. Solo observé cómo lo metían al patrullero. Violó una orden de restricción. Le expliqué al oficial a cargo. Tengo los papeles aquí. El oficial los revisó. Pasará la noche en la cárcel. La audiencia será mañana. ¿Quiere presentar cargos adicionales? Solo quiero que se mantenga alejado de mi familia. La audiencia fue breve. Emanuel apareció con un defensor público que claramente no tenía mucho que trabajar. El juez fue directo. Señor Alves, violó una orden de restricción válida. Eso es un delito. Voy a sentenciarlo a 30 días de cárcel y cuando salga, la orden de restricción se extiende a 2 años. Si vuelve a violarla, será 1 año completo en prisión. ¿Entendido? Emanuel me fulminó con la mirada. Mi madre se está muriendo y este hombre no mueve un dedo. El juez golpeó su mazo. Su madre no es responsabilidad del señor Gómez. Él tiene derecho a vivir su vida sin acoso. 30 días, empieza hoy. Berta murió 3 semanas después. Me enteré por Benedita, quien me llamó para informarme. Sus riñones finalmente cedieron. Estaba en diálisis, pero su cuerpo ya no respondía. Emanuel estaba en la cárcel cuando pasó. No pudo despedirse. No sentí tristeza, no sentí alivio, solo sentí ese mismo vacío que había sentido durante años cuando pensaba en ellos. Berta había sido mi esposa durante 10 años, pero la mujer que murió en ese hospital no era la persona que yo había conocido, o tal vez siempre había sido esa persona y yo había estado demasiado enamorado para verlo. ¿Vas a ir al funeral?, preguntó Eduarda. No. ¿Por qué iría? No mantengo ningún lazo con ella. Sería hipócrita aparecer ahora. El funeral fue pequeño según supe. Solo Benedita, algunos primos lejanos, vecinos que la conocían. Emanuel salió de la cárcel un día después para asistir, pero con escolta policial y grilletes. No le permitieron quedarse más de 1 hora. El cuerpo de Berta fue cremado. No tenía dinero para un entierro tradicional. Sus cenizas quedaron con Benedita, quien no sabía qué hacer con ellas. 3 meses después del funeral, Emanuel violó la orden de restricción nuevamente. Esta vez apareció en nuestra casa a las 10 de la noche. Golpeó la puerta gritando: «Baltasar, sal aquí. Necesitamos hablar». Eva se despertó llorando asustada por los gritos. Eduarda la llevó a nuestro cuarto mientras yo llamaba a la policía. No abrí la puerta. Solo esperé. Emanuel siguió gritando: «Por tu culpa mi madre está muerta. Tú podrías haberla salvado. Eres un asesino». La policía llegó en 5 minutos. Esta vez no fue gentil. Emanuel intentó correr, pero los oficiales lo alcanzaron rápido. Lo esposaron en nuestro jardín mientras los vecinos miraban desde sus ventanas. «Este es el segundo incidente», le dije al oficial. «Ya estuvo en la cárcel por violar la orden antes». El oficial asintió. «Esto va a ser más serio ahora. Probablemente 1 año». Al día siguiente, Emanuel fue procesado. Su defensor intentó argumentar angustia emocional por la muerte reciente de su madre. El fiscal presentó el patrón de violaciones, el acoso, las amenazas. El juez no tuvo piedad.
1 año de cárcel, 2 años de libertad condicional después y orden de restricción permanente contra la familia Gómez. Emanuel me miró desde el estrado con odio puro. Algún día vas a pagar por esto. El juez golpeó el mazo. Señor Alves, está empeorando su situación. Agregué otros 6 meses por amenazas en corte. 18 meses total. Oficial, retírelo. Esa fue la última vez que vi a Emanuel. Eduarda y yo reforzamos la seguridad de la casa. Instalamos cámaras, sensores de movimiento, luces automáticas. Eva era muy pequeña para entender qué estaba pasando, pero le explicamos de manera apropiada para su edad que había personas que no eran seguras y que siempre debía decirle a un adulto si alguien extraño se le acercaba. La vida siguió. Eva creció. Empezó el jardín de niños. Era brillante, curiosa, llena de vida. No tenía idea de la oscuridad que había existido antes de que naciera. No sabía sobre Berta, sobre Emanuel, sobre el divorcio. Para ella, su familia era mamá, papá y Bruno el perro. Simple, seguro, amoroso. Un sábado por la mañana, 2 años después de que Emanuel fuera a prisión, Benedita apareció en nuestra puerta. Se veía mayor, cansada, pero sus ojos eran amables. Baltasar, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Eduarda estaba en el jardín con Eva. Salí al porche cerrando la puerta detrás de mí. ¿Qué necesitas, Benedita? No necesito nada. Solo quería disculparme. ¿Por qué? Porque nunca te defendí. Durante todos esos años que estuviste casado con mi hermana, vi cómo ella y Emanuel te trataban. Vi cómo te usaban, vi cómo te faltaban al respeto, y nunca dije nada porque era mi hermana, pero estaba mal. Asentí lentamente. Aprecio que lo digas. Berta era mi familia, continuó Benedita, pero eso no significa que siempre tuvo la razón. Arruinó su vida por Emanuel. Y Emanuel arruinó su propia vida culpando a todos los demás por sus problemas. ¿Dónde está ahora? En la cárcel todavía. Sale en 4 meses. ¿Y después? No lo sé. No puede volver a mi casa. Ya dejé claro que esa puerta está cerrada. Necesita encontrar su propio camino. Hubo un silencio. Luego Benedita habló más suavemente. Te ves feliz. Lo soy. Tu esposa parece una buena mujer, es la mejor, y tu hija es hermosa. La vi jugando en el jardín. Gracias. Benedita se dio vuelta para irse, luego se detuvo. Una cosa más. Las cenizas de Berta. Benedita, todavía las tengo. ¿Quieres que te las dé? No sé qué hacer con ellas. No, respondí firmemente. Berta no es mi responsabilidad, ni siquiera en la muerte. Haz lo que creas correcto. Esparce las cenizas en algún lugar que ella amaba, o guárdalas tú, pero yo no las quiero. Benedita asintió comprensivamente. Lo entiendo. Solo necesitaba preguntar. Se fue y nunca volvió. Esa noche, Eduarda me preguntó qué había querido Benedita, solo disculparse por no haberme defendido años atrás. ¿Y cómo te sentiste? Indiferente. Aprecio el gesto, pero no cambia nada. El pasado es pasado. 4 años después, cuando Eva tenía 7 años y estaba en 2º grado, las cosas finalmente llegaron a un punto crítico. Emanuel había salido de la cárcel hacía tiempo, pero aparentemente había aprendido a mantenerse alejado. O eso pensé. Una tarde de viernes, mientras recogía a Eva de la escuela, ella me contó algo que me heló la sangre. Papi, un señor me habló hoy en el parque. ¿Qué señor? ¿Cuándo? A la hora del recreo. Estaba afuera de la reja. Dijo que me conocía. Mi corazón se aceleró. ¿Qué aspecto tenía? Era flaco, tenía barba, se veía sucio. Dijo que era familia. Me dijo que te dijera que necesita hablar contigo. Emanuel. Había violado la orden de restricción otra vez, pero esta vez había cruzado una línea que nunca debió cruzar. Se había acercado a mi hija. Llamé a la policía inmediatamente desde el estacionamiento de la escuela. Luego llamé a Eduarda. Necesitas venir a casa ahora. Emanuel se acercó a Eva. En el camino a casa, hablé con Eva cuidadosamente. Hiciste bien en decirme. Ese señor no debería haberte hablado. Si lo vuelves a ver, tienes que correr inmediatamente hacia tu maestra y decirle, ¿entiendes? Ella asintió con ojos grandes. ¿Es un hombre malo, papi? Es un hombre enfermo que necesita ayuda, pero no puede estar cerca de nosotros. En casa, Eduarda ya estaba esperando.
Había recogido a Eva de mis brazos abrazándola fuerte. La policía llegó 20 minutos después. Tomaron mi declaración y la de Eva. Un detective llamado Edmundo Vieira fue asignado al caso. Señor Gómez, esto es serio. Acercarse a un menor violando una orden de restricción puede resultar en cargos criminales significativos, especialmente dado su historial. ¿Tienen idea de dónde puede estar? No. No he sabido de él en 4 años. El detective asintió. Vamos a emitir una orden de arresto. También vamos a poner vigilancia en la escuela y en su vecindario. ¿Tienen algún lugar donde puedan quedarse mientras lo encontramos? Mi hermano Benjamín nos ofreció su casa inmediatamente. Empacamos maletas para una semana y nos mudamos temporalmente. Eva pensó que era una aventura quedarse con su tío, pero Eduarda y yo estábamos aterrorizados. Esa noche, mientras Eva dormía en el cuarto de huéspedes, Eduarda y yo hablamos en voz baja. No puedo creer que se atreviera a acercarse a nuestra hija, dijo ella con voz temblorosa. Está desesperado. Y las personas desesperadas hacen cosas peligrosas. ¿Crees que intentará algo más? No lo sé, pero no voy a arriesgar la seguridad de Eva para averiguarlo. 3 días después, la policía encontró a Emanuel. Estaba viviendo en su coche estacionado a 2 cuadras de la escuela de Eva. Cuando lo arrestaron, encontraron fotos de nuestra casa, fotos de Eva jugando en el jardín tomadas con zoom desde la calle, un cuaderno lleno de notas sobre nuestros horarios. El detective Vieira me mostró las evidencias en la estación. Esto es acoso agravado, señor Gómez. Él estaba vigilándolos, planificando algo. Mi estómago se revolvió mirando las fotos de mi hija inocente jugando, completamente ajena al depredador que la observaba. ¿Qué va a pasar ahora? Con estas evidencias y su historial, está mirando 5 años mínimo. Posiblemente más si el fiscal argumenta intento de secuestro. ¿Intento de secuestro? Tenía una mochila en el coche con dulces, juguetes y una manta. El perfil sugiere que estaba preparándose para tomar a la niña. No hay prueba concreta, pero las circunstancias son muy sospechosas. Sentí náuseas. Este era el niño al que había ayudado a criar. El adolescente al que había llevado a partidos de fútbol, al que había pagado 3 universidades. Y ahora era un hombre vigilando a mi hija de 7 años, con posibles intenciones de secuestrarla. El juicio fue rápido. El fiscal presentó las fotos, las notas, el historial de violaciones de órdenes de restricción, los cargos criminales previos. El defensor público de Emanuel apenas pudo montar una defensa. Emanuel se veía demacrado en el estrado. Había perdido más peso, tenía el cabello largo y descuidado, los ojos hundidos. Cuando le preguntaron por qué se había acercado a Eva, su respuesta fue escalofriante. Es mi sobrina. Tengo derecho a conocerla. El fiscal lo destrozó. Ella no es su sobrina. Usted no tiene ninguna relación legal con esta familia. Su madre se divorció del padre de la niña hace más de 10 años. Usted no tiene derechos. Pero Baltasar arruinó mi vida, gritó Emanuel. Me quitó mi casa. Mi madre murió por su culpa. Merezco compensación. El juez golpeó el mazo. Señor Alves, está admitiendo motivos de venganza. Eso solo empeora su caso. El jurado deliberó 2 horas. Culpable en todos los cargos. La sentencia fue 7 años de prisión, seguidos de libertad condicional permanente y prohibición de contacto vitalicia con la familia Gómez. También fue añadido al registro de acosadores, lo que significaba que cuando saliera tendría que reportar su ubicación a las autoridades por el resto de su vida. Eduarda lloró de alivio cuando escuchó el veredicto. 7 años significaba que Eva tendría 14 cuando él saliera, casi adulta. Y para entonces, Emanuel tendría 40, probablemente seguiría siendo un fracaso, y con suerte, habría perdido interés en vengarse de una traición imaginaria. Esa noche, de vuelta en nuestra casa después de una semana en la de Benjamín, acosté a Eva. Papi, ¿ya no va a volver ese señor? No, mi amor. Va a estar lejos por mucho tiempo. ¿Hice algo malo? No, hiciste todo bien. Fuiste muy valiente al decirme lo que pasó. Ella se acurrucó contra mí. Te quiero, papi. Yo también te quiero, princesa, más de lo que puedes imaginar. Cuando bajé, Eduarda estaba en la sala con una copa de vino. Sírvete una, hoy la necesitas. Me serví y me senté junto a ella. Finalmente terminó. ¿De verdad crees que terminó? Sí. Emanuel va a estar en la cárcel 7 años. Para cuando salga, nosotros habremos seguido adelante completamente.
Eva será adolescente. Tal vez tengamos otro hijo para entonces. La vida continúa. Eduarda apoyó su cabeza en mi hombro. A veces me pregunto cómo hubiera sido tu vida si Berta nunca te hubiera echado. Habría sido miserable. Probablemente seguiría casado con alguien que no me respetaba, subsidiando a un hijastro que me odiaba, viviendo una mentira. ¿No te arrepientes de nada? Me arrepiento de no haber puesto límites más temprano. Me arrepiento de haber tolerado la falta de respeto tanto tiempo. Pero, ¿la forma en que terminó? No. Hice lo correcto. Pasaron 2 años más. Eva tenía 9 años, feliz, saludable, rodeada de amor. Eduarda y yo decidimos expandir la familia. Adoptamos otro perro, una Golden Retriever llamada Luna, que se volvió la mejor amiga de Bruno y la sombra constante de Eva. La casa estaba llena de vida, risas, normalidad. Emanuel estaba en prisión cumpliendo su condena. Según el sistema penitenciario, se había metido en problemas varias veces por pelearse con otros reclusos. Su fecha de liberación seguía alejándose debido al mal comportamiento. Una tarde, el detective Vieira me llamó. Señor Gómez, quería informarle que Emanuel Alves solicitó agregar su nombre a la lista de visitas aprobadas. ¿Por qué me dice esto? Porque tiene derecho a saber. También tiene derecho a bloquear la solicitud. ¿Qué está solicitando exactamente? Quiere que usted lo visite en la prisión. Dice que necesita hablar con usted. Solté una risa amarga. La respuesta es no. Entendido. Solo necesitaba confirmar. La solicitud será negada. Eduarda escuchó la conversación. ¿Qué quería? Emanuel quiere que lo visite en la cárcel. ¿Vas a ir? Por supuesto que no. No tengo nada que decirle. Pero 2 semanas después, recibí una carta. Era de Emanuel. La letra era descuidada. El papel barato de prisión. La abrí contra mi mejor juicio. Baltasar, decía. Sé que no tienes ninguna razón para escucharme, pero necesito decir esto. He tenido mucho tiempo para pensar aquí. Años de no hacer nada más que pensar. Y finalmente entiendo lo que pasó. Mi mamá arruinó su vida por mí. Tú trataste de ayudarme y yo lo tomé como un ataque. Cuando te echaron de la casa, debí haber sido yo quien se fuera. Tenía 23 años. Debí haber conseguido trabajo, mi propio lugar, pero era más fácil culparte a ti que aceptar que yo era el problema. La carta continuaba. No espero perdón. Sé que intenté lastimarte a ti y a tu familia. Sé que vigilé a tu hija y que eso es imperdonable, pero necesitaba que supieras que lo entiendo ahora. Entiendo que no me debías nada, que fuiste generoso durante años y yo lo tiré todo. Mi mamá murió sola porque yo no pude cuidarla. Eso es mi culpa, no la tuya. Cuando salga de aquí en 5 años, me voy a ir lejos. Voy a empezar de nuevo en otra ciudad. No voy a molestarte más. Solo quería que supieras que finalmente lo entendí. Aunque sea demasiado tarde. Emanuel. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé y la guardé en un cajón. Eduarda me observaba. ¿Qué dice? Que entiende lo que hizo mal, que no va a molestarnos más cuando salga. ¿Le crees? No lo sé. Tal vez. Las personas pueden cambiar, especialmente después de pasar años en prisión con nada más que tiempo para reflexionar. ¿Vas a responderle? No, incluso si es sincero, no le debo mi perdón. Puede vivir con su arrepentimiento. Yo voy a vivir con mi paz. Y eso fue todo. La carta quedó en el cajón. No la tiré, pero tampoco la volví a leer. Era solo un pedazo de papel de un capítulo cerrado de mi vida. Eva cumplió 10 años. Hicimos una fiesta grande con compañeros de la escuela, familia, amigos. Había un castillo inflable en el jardín, un mago que hizo trucos, pastel de 3 pisos. La vi reír con sus amigas y pensé en todo lo que había protegido. Esta infancia feliz, esta inocencia, esta seguridad. Eso era lo que importaba. No el dinero que había gastado en Emanuel años atrás. No la casa que Berta había querido quitarme. Esto, este momento, esta felicidad, esa noche, después de que todos se fueran, Eva me abrazó. Fue la mejor fiesta del mundo, papi. Gracias. De nada, princesa. Te mereces todas las mejores fiestas. Papi, dime, ¿alguna vez piensas en tu vida de antes? ¿Antes de mamá y de mí? A veces. ¿Era muy diferente? Completamente diferente. Pero todo lo que pasó antes me trajo hasta aquí, así que no me arrepiento de nada.
Ella bostezó. Estoy feliz de que estés aquí ahora. Yo también, mi amor. Yo también. 3 años después, cuando Eva tenía 13 y Emanuel todavía estaba en prisión, Eduarda y yo recibimos noticias inesperadas. Después de años de intentarlo, finalmente estaba embarazada otra vez. Íbamos a tener un hijo. Lo llamaríamos Bento. Eva estaba emocionada de ser hermana mayor. Ayudó a preparar el cuarto del bebé. Eligió ropa, leyó libros sobre cómo cuidar bebés. La casa se llenó de una nueva energía, una nueva alegría. Bento nació en invierno. Era gordito, rosado, perfecto. Eva lo sostuvo con cuidado extremo, sus ojos brillando de amor. Es tan pequeñito, susurró. Tú también fuiste así de pequeña, le dije. Y ahora mírate, toda una jovencita. La familia estaba completa. Baltasar, Eduarda, Eva, Bento, Bruno y Luna. 6 seres llenando una casa de amor. Nada de drama. Nada de traición. Nada de resentimiento. Solo familia real construida sobre respeto, comunicación y amor genuino. Emanuel salió de la prisión cuando Bento tenía 2 años. Según el registro de acosadores, se mudó a una ciudad a 400 kilómetros de distancia. Consiguió trabajo en una fábrica. Vivía solo en un departamento pequeño. Reportaba su ubicación mensualmente como requería su libertad condicional. No intentó contactarnos. No violó la orden de restricción. Simplemente desapareció de nuestras vidas como debió haber hecho años atrás. Benedita murió ese mismo año. Tenía 72 años. La causa fue un infarto. Me enteré por el periódico, un pequeño obituario en la sección de defunciones. No fui al funeral. No tenía razón para ir. Ella había sido amable al final, pero no éramos familia. Con su muerte, el último lazo con Berta y Emanuel se cortó completamente. Eva creció. Se graduó de la secundaria con honores. Tenía planes de estudiar arquitectura como su madre. Bento tenía 5 años, empezando el jardín de niños, lleno de energía y curiosidad. Eduarda y yo celebramos 15 años de matrimonio en la misma casa donde todo había comenzado. La casa que Berta había querido quitarme. La casa que ahora era un hogar real. Durante la cena de aniversario, Eduarda levantó su copa. Quiero hacer un brindis. Por un hombre que tuvo el coraje de alejarse de lo tóxico y construir algo hermoso. Por una familia que se eligió mutuamente cada día. Por el amor que no necesita drama para ser real. Brindamos. Y en ese momento sentí la validación completa de cada decisión que había tomado. Cada límite que establecí. Cada vez que dije no. Cada momento que elegí mi paz sobre el caos de otros. Había valido la pena. 20 años después del divorcio, mi vida era irreconocible de lo que había sido. Eva tenía 23 años, recién graduada de la universidad con título en arquitectura, trabajando en la firma de Eduarda. Bento tenía 12, en 7º grado, obsesionado con el fútbol y los videojuegos. Eduarda y yo teníamos 52 y 48 años respectivamente. Seguíamos enamorados. Seguíamos eligiéndonos cada día. Bruno había muerto de viejo años atrás, seguido por Luna. Ahora teníamos 2 gatos persas, regalo de Bento en su cumpleaños número 10. Una tarde de sábado, mientras compraba comestibles, vi a alguien que me resultó vagamente familiar. Un hombre de unos 49 años empujando un carrito con artículos básicos. Delgado, encorvado, con canas prematuras. Tardé un momento en reconocerlo. Emanuel. Se veía viejo para su edad. El cabello casi completamente gris, la piel ajada, las manos temblorosas. Se movía lentamente, como si cada paso requiriera esfuerzo. En su carrito había comida barata, cigarrillos, cerveza. Nada más. No me vio. Estaba demasiado enfocado en sus propios pensamientos, su propia miseria. Lo observé durante un momento. Este era el niño al que había criado parcialmente, el adolescente al que había intentado enseñar responsabilidad, el joven adulto que había contribuido a echarme de mi propia casa, el hombre que había acosado a mi familia y terminado en prisión. Ahora era solo un hombre de mediana edad roto, solo, comprando su cena en un supermercado un sábado por la tarde. No sentí satisfacción. No sentí venganza cumplida. No sentí lástima.
Solo sentí indiferencia total. Nuestros caminos se habían separado 20 años atrás, y era como ver a un extraño completo. Pagué mis cosas y salí sin que me viera. En casa, Eduarda estaba ayudando a Bento con su tarea de matemáticas, mientras Eva trabajaba en diseños en su laptop en la mesa del comedor. La escena era tan normal, tan perfecta en su simplicidad. Esto era lo que había ganado al alejarme. Esta paz, esta normalidad, este amor. Eva levantó la vista cuando entré. Papi, ¿puedes revisar este diseño? Estoy pensando en presentarlo para el concurso de la universidad. Me senté junto a ella estudiando los planos. Era un edificio hermoso, moderno pero cálido. Tienes el talento de tu madre. Ella sonrió. Y tu ética de trabajo. Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, Eduarda y yo nos sentamos en el porche como hacíamos casi todas las noches. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En cómo todo resultó exactamente como debía resultar. Vi a Emanuel hoy en el supermercado. ¿Cómo estaba? Solo, viejo, roto. Exactamente como uno esperaría de alguien que pasó su vida culpando a otros en lugar de tomar responsabilidad. ¿Sentiste algo? Nada. Y eso me dice que finalmente, completamente, dejé ir todo el pasado. Eduarda besó mi mejilla. Estoy orgullosa de ti, de cómo manejaste todo. De la vida que construiste para nosotros. La vida que construimos. La corregí. Esto no fue solo yo. Fue nosotros eligiendo ser un equipo. Pasó otro año. Emanuel murió. Me enteré porque su nombre apareció en los obituarios. 50 años. Causa de muerte cirrosis hepática. No había servicios planeados. No había familia sobreviviente listada. Solo un nombre, 2 fechas y un final solitario. No sentí nada cuando leí la noticia. Ni siquiera se lo mencioné a Eduarda hasta días después. Emanuel murió, dije casualmente durante el desayuno. Eva levantó la vista de su cereal. ¿Quién es Emanuel? Mi ex hijastro. El que te asustó cuando tenías 7 años. Eva arrugó la frente tratando de recordar. Vagamente recuerdo algo de eso. ¿Era importante para ti? No. Solo alguien que fue parte de mi vida hace mucho tiempo. Oh, lo siento de todos modos. Gracias, mi amor. Y eso fue todo. Emanuel murió como había vivido. Solo, sin impacto, sin significado para nadie. Berta había muerto años atrás de la misma manera. Y yo seguía aquí, rodeado de familia que me amaba, en una casa llena de felicidad, viviendo la mejor venganza posible, simplemente vivir bien. Eva se comprometió a los 25 años con un arquitecto que conoció en el trabajo. Se llamaba Belmiro, y era respetuoso, trabajador, amable. La boda fue hermosa, en un jardín como la mía con Eduarda. Durante mi discurso en la recepción, miré a mi hija radiante con su vestido blanco. Cuando Eva nació, dije, prometí darle la mejor vida posible. Prometí protegerla, amarla, enseñarle lo que significa una familia real. Hoy la entrego a un hombre que veo las mismas cualidades que traté de modelar. Respeto, comunicación, amor verdadero. No hubo aplausos interrumpiendo porque todos estaban llorando, incluyéndome. Belmiro se levantó y me abrazó. Voy a cuidarla como usted la cuidó, prometió. Lo sé, respondí. Por eso estoy en paz con esto. Bento cumplió 18. Se graduó de la secundaria y decidió estudiar ingeniería. Era brillante, enfocado, nada como Emanuel había sido. Tenía metas, planes, disciplina. Eduarda y yo nos miramos en su graduación, ambos pensando lo mismo sin decirlo. Lo logramos. Criamos 2 seres humanos increíbles. Rompimos cualquier ciclo negativo. Creamos algo nuevo, algo sano. 5 años después, Eva y Belmiro nos dieron nuestra primera nieta. La llamaron Eduarda en honor a mi esposa. Sostener a esa bebé por primera vez, ver a mi hija como madre, fue uno de los momentos más completos de mi vida. Esta era la familia que Berta nunca entendió, esta continuidad, este amor pasando de generación en generación. Sin drama, sin manipulación, sin traición. Solo amor puro, respeto mutuo y el entendimiento de que la familia se construye con acciones, no con sangre. Ahora tengo 62 años. Eduarda tiene 58, ambos semirretirados, disfrutando de la vida, viajando, pasando tiempo con nuestros nietos. Eva y Belmiro tienen 3 hijos ahora. Bento se casó con una ingeniera brillante
Y tienen gemelos. La casa está llena cuando todos vienen los domingos. Risas, gritos de niños, comida, vida. A veces, muy raramente, pienso en Berta. Pienso en cómo podría haber sido su vida si hubiera hecho elecciones diferentes, si hubiera puesto límites a Emanuel, si me hubiera respetado, si hubiera construido una familia real en lugar de una codependencia tóxica. Pero esos pensamientos duran segundos antes de que vuelva al presente, a la hora, a la vida que tengo. Berta murió sola, enferma, arrepentida. Emanuel murió solo, alcohólico, fracasado. Y yo estoy aquí, rodeado de 3 generaciones de amor, en la casa que casi pierdo pero que se convirtió en el fundamento de algo hermoso. La venganza que nunca busqué fue simplemente vivir bien. No necesité destruirlos. Se destruyeron solos con sus propias decisiones. Yo solo necesité establecer límites, proteger mi paz y construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que fue. Ayer, mi nieta mayor, pequeña Eduarda de 5 años, me preguntó algo mientras la empujaba en el columpio del jardín. Abuelito, ¿siempre fuiste feliz? No, mi amor. Hubo un tiempo en que no lo era. ¿Y qué hiciste? Tomé decisiones difíciles. Me alejé de personas que no eran buenas para mí, y encontré a personas que sí lo eran. Como la abuelita, dijo ella. Exactamente como la abuelita. Ella se rió mientras el columpio subía más alto. Cuando seas grande voy a tomar buenas decisiones como tú. Espero que sí, princesa. Espero que sí. Y ahí, empujando a mi nieta en el mismo jardín donde 11 años atrás había temido por la seguridad de mi propia hija, sentí la paz total. No había venganza pendiente. No había perdón que dar. No había nada excepto este momento perfecto y la certeza de que cada decisión difícil me había traído exactamente a donde necesitaba estar. Berta y Emanuel son solo nombres ahora. Personas que existieron en una vida que apenas recuerdo como mía. El dolor que causaron se ha ido. El amor que construí después permanece. Y al final, eso es todo lo que importa.